Y estamos arrancando la semana y siempre lo hacemos con una muy buena colaboración de Mariano Saavedra. ¿Qué hubo, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, Carlos Martín, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Así sucede, se acaba abril. Ya, última semana de abril, Carlos Martín. El primer cuatrimestre del año ya marchó. Ya se va, qué rápido, ¿no? Oye, sí. La verdad. Qué rápido. Y yo no sé cómo sea el año para todas las personas, pero el arranque, el año pasado me costó mucho trabajo, el antepasado también. Y yo pensé que este ya iba a ser más normal y sigue costando mucho trabajo el arranque económico, ¿eh? Fíjate que sí. No obstante, los indicadores son muy interesantes. Hemos visto que la inflación está disminuyendo, ya vienen poquito, pero ahí va. Pero va disminuyendo, hay control, no se desbocó, sí. El tipo de cambio pues ha estado muy agradable, por decirlo de alguna forma, y la economía no se ha parado. Entonces yo creo que eso es bueno, y México es de los países que mejor han enfrentado la crisis económica. Fíjate. Sí. Sí, así como decimos muchas cosas malas, las cosas buenas también, ¿no? Es que ha habido disciplina financiera y eso ha ayudado mucho. El hecho de que el año pasado el IEPS, por ejemplo, lo pusieron como un subsidio para las gasolinas, no cobrarlo, ayudó a que los precios no se dispararan. El hecho de que el gobierno pues no ha invertido en la infraestructura, pero tampoco ha gastado en otras cosas, pues esa contracción ha permitido también el control de gasto y que no tengamos ahorita una inflación desbocada. Claro, como estamos en año electoral en 2 estados y luego el próximo año también, el ciclo económico también en México crece cuando hay procesos electorales, ¿no? Pero yo creo que la economía no va tan mal y a mí me parece que podemos tener un año con una inflación menor. Lo que sí esperamos es que, por ejemplo, la tasa de interés baje, porque está muy alta. Sí, las tasas, el dinero está carísimo, ¿no? No hay que endeudarse. Sí, no, ahorita no. Ahorita no. Bueno, ¿qué traes hoy, Mariano? Bueno, estamos ya terminando abril y en el mes de mayo que entra viene el reparto de utilidades. Y ese es todo un tema. Cuando hablamos de reparto de utilidades, pues solamente lo entendemos los mexicanos, porque en otros países dicen, ¿por qué le voy a dar utilidades a los trabajadores si les estoy pagando su sueldo, les doy sus prestaciones y todo? Nosotros en nuestra firma, en nuestro despacho, cuando tenemos clientes extranjeros, dicen, oye, no, yo ¿qué les voy a pagar reparto de utilidades? Y dices, no, pues les tienes que pagar, es por ley, no es si quieres o si no quieres, ¿no? El artículo 127 de la Constitución habla del reparto de utilidades. Ahora, hay una serie de reglas, de normas que hay que cumplir, no nada más es llegar y pagar. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Presentar tu declaración anual. Si eres persona moral, pues hasta el 31 de marzo. Si eres persona física, hasta el 30 de abril, como ahorita en este mes. Pero no nada más eso. Te tienes que informar a tus trabajadores cómo hiciste el cálculo. Se tiene que hacer un comité, se llama un comité mixto, a donde participan representantes de los sindicalizados o de los empleados de no confianza u obreros y representantes del patrón. Y ahí se dice cuál fue el cálculo de la PTU, cómo se presentó en la declaración anual y cómo se pretende el reparto. ¿Por qué lo digo? La declaración anual ya trae la cantidad, esa no cambia, pero ahí se divide en dos, lo que le pagan a los trabajadores que trabajaron el año anterior en base a sus salarios o lo que devengaron en días trabajados. Es el primer filtro, la mitad por días, la mitad por sueldos. Pero también hay que ver que no todos los trabajadores tienen derecho a PTU. Por ejemplo, los que trabajaron menos de 60 días y eran eventuales, no tienen derecho a PTU. Los trabajadores del hogar no tienen derecho a PTU. Los que prestan un servicio independiente a las empresas, tampoco. Los gerentes, directores generales, socios, evidentemente tampoco tienen que recibir PTU. Pero también podemos ver que los empleados de confianza, Carlos Martín Auditorio, su tope de salario solamente puede ser un 20% arriba de lo que ganan los sindicalizados, para evitar desproporciones, porque tú puedes tener sindicalizados que a lo mejor ganan 15,000 pesos mensuales y alguien que no sea sindicalizado, que es de confianza, que no es gerente, no es director, pero gana muy bien, gana 80,000 pesos, en la mezcla habría una desproporción. Entonces, repito, la PTU se divide en dos, por días y por salario. 20% arriba solamente los de confianza respecto a sindicalizados. Ya mencioné cuáles trabajadores no tienen derecho a PTU. Ahora bien, hablando de las empresas de nueva creación,
en el año de nueva creación no están obligadas a pagar PTU. Las empresas no lucrativas que estrictamente se dedican únicamente a fines no lucrativos no reparten PTU. Las empresas paraestatales que realizan actividades no lucrativas tampoco reparten PTU. El plazo para enterar la PTU, pagar la PTU a los trabajadores, vence 60 días después de la fecha en la que se tiene que presentar la declaración. Por lo tanto, para las personas morales, la PTU vence el 30 de mayo de este año. Y para las personas físicas, la PTU vence el 29 de junio. La Secretaría del Trabajo, Carlos Martín Auditorio, implementa una serie de visitas, de exhortaciones a las empresas para que paguen en tiempo y forma la PTU. A veces hay trabajadores que no cobraron su PTU. Tienen un año a partir de que vence el plazo para repartirla para que puedan ir a la empresa y reclamar. Cuando hay trabajadores que ya no laboran con nosotros, estuvieron el año pasado, tienen derecho a PTU, deben de ser informados. La forma más práctica, pues, es a través del periódico, es a través de los pizarrones en las empresas diciendo todos los que crean que tienen derecho a PTU, acérquense para recibir la misma. Cuando los trabajadores Carlos Martín Auditorio no están de acuerdo, pueden reclamar a través de su propio comité interno. O si consideran que las cifras no son satisfactorias, acuden o a la Secretaría del Trabajo o al SAT y dicen la PTU que me están dando o que me pretenden dar o que no me van a dar, no estoy de acuerdo, y entonces ambas instituciones están facultadas para revisar, ver los cálculos, ya sea la Secretaría del Trabajo o el SAT. Yo diría, para concluir, que lo importante es que hagamos conciencia que es un logro, que se merece recibir la PTU, siempre lo he dicho, es algo merecido, ayuda mucho, sobre todo a medio año, lo que hablábamos hace rato de la economía, y yo creo que las empresas y los empresarios tenemos que estar conscientes de que esto es un derecho de los trabajadores y como tal tenemos que cumplir con ello. Muy bien. Pues mi querido Mariano, muchas gracias. Al contrario, les deseo que tengan muy buena semana.